Bien, hola a todos y todas. En este video vamos a seguir trabajando sobre algunas categorías de la economía política marxista, haciendo uso del texto de Folgado y Merazzi, que está como obligatorio en la bibliografía del curso Cuestión Social en la Historia, particularmente a partir del capítulo 7 de dicho texto. Bien, la cuestión que nos atañe hoy es la relativa a ¿de dónde surge la ganancia? ¿Qué es la ganancia? ¿Sí? O sea, sabemos que la sociedad capitalista es una sociedad organizada en torno a productores privados independientes, en torno a empresas, y que las empresas toman un conjunto de decisiones fundamentalmente con la expectativa de obtener una ganancia, ¿no? Invierten capital con la expectativa de obtener una ganancia. La cuestión aquí es de dónde surge esa ganancia, ¿sí? Cómo se produce esa ganancia. Una respuesta un poco intuitiva, ¿sí? Pero que es bastante cotidiana de lo que nosotros normalmente vemos, es que lo que hacen las empresas es agregan, remarcan el precio, ¿no? Agregan un porcentaje a sus costos y ese margen es de alguna manera la ganancia, ¿no? Sin embargo, esto es, digamos, algo que vemos muy en la superficie de la cuestión, pero el fenómeno en sí es bastante más complejo. Pensemos, por ejemplo, acá trajimos un ejemplo muy básico de una economía que tiene tres empresas. Cada una de estas empresas genera un valor equivalente a 10 horas de trabajo abstracto. Entonces, la riqueza total de esa sociedad, que solo tiene tres empresas, que cada una genera 10 horas, la riqueza total, el valor total generado, equivale a 30 horas de trabajo abstracto. ¿Sí? Cada una de esas empresas tendría que estar vendiendo sus productos a 1.000 pesos, porque suponemos que hay una equivalencia entre valores y precios, y decimos, bueno, la equivalencia está ahí, 1.000 pesos representan 10 horas de valor. Entonces cada una tendría que estar vendiendo a 1.000 pesos, y en esa economía circula en total un conjunto de 3.000 pesos. ¿Sí? O sea, el dinero que está circulando en esa economía para representar al conjunto de la riqueza, que son 30 horas, son 3.000 pesos. Ahora, ¿qué pasa si a cada uno se le ocurre aumentar un 30%? ¿No? Entonces cada uno remarca el precio. En vez de vender a 1.000, cada uno va a vender a 1.300. Pero, nótese que la cantidad de dinero que está circulando en esa economía ahora ya no es de 3.000 pesos, son desde 3.900 pesos. Sin embargo, el valor generado, la riqueza total que existe en esa economía, sigue siendo de 30 horas de trabajo abstracto. Por lo tanto, esos 3.900 pesos siguen permitiendo movilizar simplemente 30 horas de trabajo abstracto. Entonces, como cada uno aumentó proporcionalmente, en definitiva, cada uno sigue teniendo derecho a la misma porción de riqueza que tenía antes. Entonces, ¿aumentaron los precios? Sí, aumentaron los precios. ¿Alguno ganó más que otro? No, todos siguen teniendo derecho a la misma cantidad de riqueza social existente, ¿no? Porque ahora 1.300 pesos representan 10 horas y antes 1.000 pesos representaban las 10 horas. Lo mismo sucede si cada uno de estos productores aumenta distintos márgenes. Acá lo que va a suceder es que alguno va a obtener una ganancia extraordinaria, va a tener una ganancia por encima de los demás o a costa de una parte del valor que no se va a poder apropiar una de estas empresas. Pero esto claramente puede suceder, sucede de hecho, pero es una situación que queda bastante opacada por la competencia. Como los productores están compitiendo entre sí y la competencia es vía precios, por lo general es difícil que uno pueda vender su producción sistemáticamente por encima de lo que la están vendiendo los demás. Entonces estas situaciones, si bien se dan, si bien pueden explicar alguna forma de ganancia extraordinaria, no están explicando la ganancia en sí misma. Y el problema es que la ganancia, para la teoría económica marxista, no puede explicarse en la circulación, no es en la circulación de las mercancías donde hay que buscar el origen de la ganancia, esto es, no es en el intercambio de las mercancías, no es en la compra y venta de las mercancías que ha de buscarse el origen de la ganancia, sino que hay que buscar su explicación en la producción misma de las mercancías. ¿Sí? En la producción misma de las mercancías es donde hay que buscar el origen de la ganancia. Y allí es hacia donde vamos.
Bien, en la producción de mercancías, en la producción de valor, los productores, las empresas que participan en esa producción, básicamente realizan un conjunto de movimientos que pueden desglosarse de la siguiente manera. Por lo general, tenemos un empresario que comienza con una suma de dinero y que va a intercambiar esa suma de dinero por un valor equivalente en mercancías de distinto tipo, mercancías que va a utilizar para producir. Podemos agrupar estas mercancías en dos tipos bien distintos. Uno que tiene que ver con los medios de producción, con los objetos que va a utilizar en la producción, que van a ser consumidos en la producción. Y aquí tenemos cosas tan distintas como las materias primas, los insumos, la maquinaria, las instalaciones. Y por otro lado va a comprar fuerza de trabajo. O sea, va a comprar la capacidad de trabajo de los obreros durante determinado periodo de tiempo. O sea, durante una jornada laboral de 8 horas, durante una jornada de 6 horas. ¿Sí? Es lo que va a estar remunerando en forma de salario, pero lo que está comprando es una mercancía específica, que después vamos a ver de qué se trata, que se llama fuerza de trabajo, que es la capacidad de trabajo de los trabajadores. Ambas mercancías van a ser combinadas en un proceso productivo, de alguna manera se compran para eso, y van a dar como resultado nuevas mercancías que van a tener un valor mayor y que van a ser cambiadas, por lo tanto, por un dinero mayor al dinero inicial. Esto es lo que se conoce como ciclo del capital, esto se repite una y otra vez, y tiene como objetivo básicamente que el dinero final, el valor final de la producción, sea mayor al valor inicial del capital desembolsado. O sea que la D de final, el dinero final, sea mayor que el dinero inicial. Esto es algo bastante evidente, lo vemos en cualquier empresa que lo que busca realizar es básicamente una ganancia, ¿no? Nadie invierte o saca dinero de un banco para comprar medios de producción y contratar fuerza de trabajo si no espera obtener una ganancia, ¿no? Después si la obtiene o no es otra cosa, pero digamos que cuando uno invierte capital está esperando obtener una ganancia. Y esto es básicamente lo que movimenta al conjunto de los productores privados independientes. No es tanto la producción de determinados valores de uso, eso casi que no importa, sino que en el capitalismo lo que importa a los productores, el aliciente, la expectativa, la motivación es obtener ganancias. Si esa ganancia se obtiene vendiendo vaso de vidrio o vendiendo esponjas, lo mismo da. ¿Sí? Lo importante es que los productores obtengan ganancias. Entonces vamos a tratar de ejemplificar esto con un caso concreto para entender un poco más. Y bueno, elegimos un caso, un productor de sillas. Un capitalista que produce sillas. Entonces, bueno, tenemos un empresario que tiene un cierto dinero y lo va a invertir. Vamos a suponer que ese dinero es el equivalente a 1.000 pesos y que representa 10 horas de valor. Puede ser 1.000 pesos, 1.000 dólares, 1.000 euros, 1.000 lo que quiera. ¿Tá? Representa 10 horas de tiempo de trabajo abstracto. Ese dinero inicial se va a cambiar por las dos mercancías que vimos. Como va a producir sillas, va a comprar insumos y materias primas relativas a la producción de sillas, clavos, maderas, y va a comprar maquinaria relativa a la producción de sillas. Va a gastar en eso 800 pesos. De esos 1.000 que tenía, va a gastar 800 pesos o el equivalente a 8 horas de tiempo de trabajo abstracto. Y los restantes 200 pesos los va a gastar en pagar salarios, en contratar mano de obra, ¿sí? En remunerar a la fuerza de trabajo. Va a combinar ambas mercancías, medio de producción y trabajadores, y va a obtener como resultado de esa combinación, de ese acto productivo, obtener 8 sillas, un conjunto de 8 sillas que ya contienen un valor superior al valor inicial que invirtió, ¿sí? Y que por lo tanto se van a vender a un precio superior al dinero inicial con el que comenzó. Se van a vender a 1.600 pesos, equivalente a 16 horas. Porque esas sillas tienen incorporadas, entre trabajo vivo y trabajo muerto, tienen incorporadas 16 horas de valor. Cada silla tiene incorporadas 2 horas. Por lo tanto, hay que encontrar algún misterio que haya ocurrido
ahí en el proceso de producción, en la P. ¿Qué sucedió ahí que hace que pasemos de un valor de 10 horas a un valor de 16 horas? ¿De dónde salió ese valor? ¿Cómo se originó ese valor? Bien, nosotros podemos decir lo mismo de otra manera. ¿No? Que es que cuando el capitalista, el dueño de los medios de producción, el dueño del capital, vende la producción final que obtuvo, las 8 sillas, está obteniendo un valor equivalente a 16 horas o la está vendiendo por 1.600 pesos. En nuestro caso, valor y precios aquí estaban en equivalencia permanente. Con ese valor que obtiene por la venta de toda la producción, una parte es como si estuviera reponiendo de alguna manera los medios de producción que empleó. ¿Sí? Recuerdan que había gastado 800 pesos en comprar medio de producción para producir. Bueno, de alguna manera cuando vende toda la producción es como si de esos 1.600 pesos repone 800 de los medios de producción que invirtió inicialmente. A esta porción del capital invertido se le denomina capital constante. ¿Por qué constante? Porque los medios de producción no agregan ningún valor nuevo a la producción, sino que transfieren el valor que ya tienen contenido. La materia prima no agrega un valor nuevo, sino que transfiere el valor que ya tiene contenida la materia prima. ¿Sí? O sea, si yo tengo madera por 500 pesos y produzco silla, bueno, la silla me va a valer esos 500 pesos que consumí íntegramente en producir las sillas, más el resto de los insumos y el trabajo agregado. ¿Sí? Pero ese valor de las maderas se va a transferir directamente al valor final de las sillas. Con 200 pesos, recordemos que había cubierto, es como si hubiera cubierto, con 200 pesos de los 1.600 que obtiene, es como si hubiera cubierto lo que desembolsó inicialmente en remunerar a la fuerza de trabajo. Pero la fuerza de trabajo sí tiene una particularidad respecto a los medios de producción, y es que la fuerza de trabajo sí agrega valor. Porque recordemos que el valor, en definitiva, es trabajo humano, es trabajo abstracto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo único que agrega valor? Y el trabajo humano. De forma abstracta, pero el trabajo humano. Entonces, cuando el capitalista contrata fuerza de trabajo y la pone a producir, esa fuerza de trabajo está agregando valor por encima del que ya tienen contenido los medios de producción. En este caso, ¿qué pasó? Que la fuerza de trabajo agregó un valor equivalente al de sí misma, equivalente al valor con el que fue remunerada, y además agregó un plusvalor, un valor por encima del valor con el que fue remunerada y que quedó en manos del capitalista por ser el dueño del capital, por ser el dueño de los medios de producción. ¿Sí? Este plusvalor, este valor por encima del de la fuerza de trabajo, pero que es agregado por la propia fuerza de trabajo, es lo que está por detrás, es lo que está en el origen de la ganancia. ¿Sí? Y claramente esta plusvalía surge de una parte del trabajo agregado por la fuerza de trabajo que no le es remunerada a la fuerza de trabajo. Hay una parte de valor que agrega la fuerza de trabajo que no vuelve en forma de salario a la propia fuerza de trabajo. Vamos a hablar un poco más fino en esto. Primero que nada tenemos que entender qué es la fuerza de trabajo. ¿Sí? Y entender qué es la fuerza de trabajo en la sociedad capitalista. ¿Qué es el trabajo asalariado en la sociedad capitalista? Bueno, primero que nada, el trabajo asalariado, la fuerza de trabajo es una mercancía. ¿Sí? O sea, es algo que se compra y se vende y que tiene una utilidad. ¿Cuál es la utilidad? La utilidad de la fuerza de trabajo es generar valor, es crear valor. ¿Por qué los empresarios demandan fuerza de trabajo? Porque la fuerza de trabajo crea valor. ¿Sí? Porque el trabajo humano es lo que está creando valor y porque, en definitiva, el trabajo humano es lo que crea plusvalía. Y crear plusvalía es la base para obtener ganancias. Y ahora bien, ¿cuál es el valor de cambio de la fuerza de mercancía, de la fuerza de trabajo? Acá ya nos metemos en un tema bastante escabroso, porque
Nosotros dijimos que el valor de cambio de las mercancías está determinado por el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir. Ahora, ¿cuál es el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir fuerza de trabajo? Bueno, uno podría decir que el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir obreros, para producir trabajadores. Bueno, ¿y cómo se producen trabajadores? Bueno, uno podría decir que el valor de la fuerza de trabajo está determinado por el valor de un conjunto de mercancías que los obreros tienen que consumir para reproducir su vida en condiciones normales. Esto es, como vivimos en una sociedad mercantil que supone intercambios mercantiles generalizados, supone que las necesidades se satisfacen vía intercambios mercantiles, el obrero, que no tiene nada más que su fuerza de trabajo para vender, tiene que ser remunerado por una remuneración equivalente que le permita comprar, por un valor equivalente que le permita acceder a un conjunto de valores de determinadas mercancías, que le permita comprar determinadas mercancías con las cuales reproducir su vida en condiciones normales y reproducir sus habilidades básicas para poder ir al otro día a trabajar. O sea, es el valor equivalente para reproducir la fuerza de trabajo. El valor de la fuerza de trabajo es el tiempo de trabajo socialmente necesario para reproducir la fuerza de trabajo. Y eso se traduce en que el obrero tiene que consumir un determinado conjunto de mercancía, alimentación, vestimenta, vivienda, en fin, un montón de mercancías que le permitan al otro día ir en condiciones normales a trabajar, sin poner en juego sus habilidades, sin poner en juego sus capacidades, o sea, sin ir al trabajo y dormirse, digamos, tiene que satisfacer un montón de necesidades para presentarse al otro día a trabajar en condiciones normales. Entonces, ¿cuál es el valor de cambio de la mercancía fuerza de trabajo? Es el equivalente al valor de una canasta de consumo obrero, ¿sí? O al trabajo socialmente necesario para producir un conjunto de artículos necesarios para que el obrero pueda reproducir su fuerza de trabajo. ¿Qué entra dentro de esta canasta de consumo obrero? Bueno, esto es algo muy variable según la sociedad, según el periodo histórico, según la capacidad de presión y de lucha que tengan los trabajadores en determinado momento. En fin, es un conjunto que no está determinado simplemente por cuestiones biológicas, sino que también entran cuestiones culturales, históricas, políticas. Bien, entonces volvamos a la jornada de trabajo del trabajador, ¿no? La jornada por la cual se emplea la fuerza de trabajo. Y allí nos vamos a encontrar con que una parte de la jornada en la cual la fuerza de trabajo está agregando valor, ¿sí? Una parte de esa jornada corresponde a lo que denominamos como tiempo de trabajo necesario para reproducir su propia fuerza de trabajo. O sea, la fuerza de trabajo durante un tiempo está generando un valor equivalente al necesario para reproducir su propia fuerza de trabajo, un valor que le va a retornar en forma de salario, y durante otra parte de la jornada de trabajo está produciendo un trabajo excedente. ¿Sí? Entonces, el capitalista contrata la fuerza de trabajo por su valor, no es que la contrata por menos de lo que vale, la contrata por su valor, pero la emplea, la hace trabajar durante un tiempo de trabajo excedente al necesario para cubrir su valor, para reproducir su valor. Que era lo que veíamos en el ejemplo de las sillas. En el ejemplo de las sillas, la fuerza de trabajo trabajaba 8 horas, con 2 horas, que era el equivalente a una silla, estaba cubriendo su propio valor, ¿sí? Y las restantes 3 sillas eran un plusvalor que quedaba en manos del empresario, del dueño de los medios de producción. ¿Sí? Entonces, ese trabajo excedente, ese plusvalor, ese plusproducto, es lo que está en el origen de la ganancia. Entonces, la ganancia capitalista se explica básicamente por la explotación del trabajo, porque el capital emplea al trabajo por una parte, por un tiempo superior al necesario para que el obrero genere un valor equivalente al necesario para reproducir su fuerza de trabajo. Por último, nótese que
la ganancia no surge en el intercambio de mercancías, sino que surge en la propia producción de mercancías. Estamos hablando de que estas mercancías, cuando van a ser vendidas, hay una parte de ese valor que contienen que no es ni capital constante ni capital variable, sino que es plusvalía. Es una parte del valor generado por la fuerza de trabajo del cual se apropia el dueño de los medios de producción, el capitalista o empresario. Bueno, esperamos haber sido claros y quedamos a la orden por cualquier consulta. Muchas gracias.